Vamos a, vamos a tener la meditación de esta hora. Oremos, maravilloso Dios, Padre Celestial, a ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de ver la luz de este nuevo día. Y en esta hora que abrimos tu santa y bendita palabra, rogamos que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija en esta hora. En Cristo Jesús te lo pedimos, te lo agradecemos. Amén. ¿Me escuchan? Amén, Bueno, amén. amén, amén, amén. Bueno, vamos a la cita bíblica de esta reflexión y esa la encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 9. El primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 21. Verso 21. Exacto. Ahí está. Bueno, la palabra del Señor reza de la siguiente manera. Saúl respondió y dijo, y entonces aquí encontramos tres preguntas que hace Saúl. No soy yo, o sea, él responde con tres preguntas. Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Bueno, lo que encontramos aquí de, de Saúl es un joven simpático, respetuoso y todo cálido. Y en esta escena que él dice esto, todavía él se encuentra viviendo con sus padres, viviendo, ayudando a sus padres en todos los quehaceres de la agricultura, que la cual desarrolla él ahí. Pero, perdón, pero de lo que encontramos aquí en esta cita bíblica es que, o sea, vemos a un Saúl haciendo estadística y comparaciones. Pero dentro de esas comparaciones que él hace, eh, vemos que siempre sale perdiendo, siempre es menor que los demás. Dice que la familia de él es la más pequeña, dice que la tribu de Benjamín es más pequeña y, y ahí lo encontramos a él haciendo alarde o haciendo unas comparaciones de su vida, de su familia. Pero lo importante aquí es que dentro de esas comparaciones que él hace, o lo más triste que podamos ver de las comparaciones que él hace, es que siempre queda en una posición eh, menor que los demás, menor que los demás. Se considera la tribu más pequeña, se considera él la familia más pequeña, la familia más olvidada. Y ese Saúl se mantuvo así a través de toda la vida. Pero llega un momento en que él adquiere un poder que es dado por Dios, que es dado por Dios, cuando ya él asciende al trono, cuando ya él asciende al trono y ya es rey. Pero aún así él seguía todavía haciendo estas comparaciones. Pero hay algo muy importante aquí, que su temperamento, su comportamiento cambió. Al ser esa persona apacible, moderada, eh, humilde, que en el pasado era, se convirtió en un déspota, en un hombre que solamente miraba para él,
con las hazañas que hacía, que no hacía él, que las hacía a través del Señor, se convirtió en un déspota, hasta el punto en que no tenía consideración ni de sus propios hijos. Y hay otra cita bíblica que encontramos aquí, más adelante en el libro de Primera de Samuel, capítulo 18. Capítulo 18. En el capítulo 18, versículo 7. Exactamente. Dice el capítulo 18, verso 7. Mientras danzaban las mujeres cantaban diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Saúl se enojó mucho y le desagradaron estas palabras, pues decía, a David le dan 10,000 y a mí me dan miles. No les falta más que el reino. O sea, vemos nuevamente a un Saúl enojándose por las comparaciones que hacía el pueblo. Se sentía mal porque en todas las comparaciones, en todas estas comparaciones que él hacía o que él escuchaba, siempre se sentía por debajo de los demás. Y eso lo irritó mucho. Este canto que hacía este pueblo, estas mujeres, cuando ellos regresaron de la guerra. Y a partir de ese momento, ese estado apacible, ese momento de calidez que tenía Saúl como rey, cambió y lo convirtió en una persona déspota, aún hasta el punto de que vio en el joven David su peor enemigo, hasta el punto que hasta el día de su muerte lo persiguió, porque siempre consideró a David como un firme candidato al trono. Y esa persecución que hizo contra David, lo único que buscaba era preservar el trono para él y preservar el reino para su familia. Siempre estuvo David con ese pensamiento hasta el punto que llegó a ser una persona que iría a consultar a las pitonisas, a consultar a las brujas. O sea, hubo un cambio total de ese temperamento que él en un principio presentó una persona apacible, tranquila, respetuosa, amable, a convertirse en ese ser déspota que desconfiaba de su familia, desconfiaba del mejor hombre de guerra que él tenía en sus filas, las filas del ejército, desconfiaba de David. Y aquí encontramos nosotros algo muy importante. Esa manera tan degradante que tiene el ser humano de hacerse comparaciones con las demás, con los demás. Primero, si nos comparamos con personas que están un poco más altas que nosotros, eso nos llena de envidia y tratamos por todos los medios de romper esa línea y esa envidia nos lleva a nosotros a denigrar de esa persona, a señalarla. Pero también hay otro punto, que cuando nos hacemos comparaciones con personas que están por debajo de nosotros, se aflora el orgullo que nosotros llevamos por dentro. Se aflora el orgullo, nos sentimos más que los demás, nos inflamos más que los demás. Y en la Biblia nosotros encontramos muchas experiencias, muchas personas que vivieron eso. Y nos queda a nosotros como ejemplo, nos queda a nosotros como ejemplo para que detallemos todos esos comportamientos y para que a nosotros como hijos de Dios
Desechemos todos esos comportamientos y todas esas conductas que nada nos llenan a nosotros de gozo y de paz. Y esa experiencia nosotros la encontramos en el libro de Lucas. Si vamos al libro de Lucas capítulo 18, verso 10, libro de Lucas, Nuevo Testamento. Aquí está, libro de Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 10. Esta es la parábola del fariseo y el publicano. Dice el versículo 10, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Ya. Pero dice el 13, pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dos personas, hermano. Dos personas que se daban o se hacían llamar cristianos. Dos personas que fueron al templo. Por una encontramos al fariseo y por el otro el publicano. Dos conductas totalmente que se presentaron frente a la presencia del Señor. Por un lado, el fariseo por ningún momento demostró el amor del Señor. Por ningún momento deseaba manifestar todas las virtudes que el Señor desea colocar en cada uno de sus hijos. Porque el fariseo no mostraba amor hacia el publicano. Antes, por el contrario, hacía una serie de señalamientos, considerándose muy por encima del publicano. No era la mejor conducta que debía mostrar el publicano. Hacía alarde de que no se unía con los ladrones, con los publicanos, con los injustos, con los adúlteros. O sea, y si vemos todas esas conductas que manifiesta el publicano, llegamos a la conclusión que ninguna de esas conductas son frutos del Espíritu Santo. Luego, entonces, si no son frutos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no estaba con el fariseo. Son conductas que se reflejan en las personas. Pero cuando nosotros vamos y vemos esas conductas en la iglesia, es más delicado aún. Porque todos esos comportamientos, todas esas conductas que se manifiestan en una congregación religiosa, lo que hacen es destruir la feligresía, destruyen la iglesia, destruyen la espiritualidad del cristiano, del hermano. Y eso es lo más triste. Esta conducta que nosotros vemos aquí, que la manifestó primeramente una persona, pero después se fue desarrollando. Y entonces llegamos a una iglesia aquí donde está el fariseo y el publicano, en donde vemos que son conductas que en nada se manifiesta los dones del Espíritu Santo. Lamentablemente resulta evidente que la oración del publicano no manifestaba amor por el prójimo. Vamos al libro de Eclesiastés, hermano. El libro de Eclesiastés para ver qué dice. El libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso 4. Si alguien lo tiene, me hace el favor. Aquí está Eclesiastés.
He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Así es, hermano. Fíjense ustedes, o sea, eh, eh, aquí tenemos a Jeremías haciéndonos una prevención a través de esta cita bíblica. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra. Salomón, Eclesiastés. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Luego entonces que cada conducta que nosotros realizamos genera envidia en otra persona. Y genera envidia, genera celos y hasta cierto punto genera contiendas. Pero viene aquí el, el escritor, nos dice que todo eso es vanidad. Todas esas conductas son vanidad. Son vanidad por una parte, pero genera un deterioro espiritual en la persona. Genera un deterioro espiritual en la iglesia. Y cada uno de nosotros podemos haber llegado a un punto de ese, en donde podamos sentir envidia, donde podamos sentir celos, en donde podamos engrandecer nuestro corazón de orgullo por la condición de la otra persona, ya sea por sus buenas obras, ya sea por su condición eh, eh, de economía menor que la de nosotros. Pero aquí nos está diciendo el escritor que todo eso es vanidad, hermano, que todo eso es vanidad, que nuestra vida debe estar centrada en Cristo Jesús. Vamos al libro de Gálatas, Gálatas 6:3, que dice: Gálatas, Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 6, verso 3. Dice: el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Luego entonces, ¿qué somos nosotros, hermano? Somos criaturas pecadoras que por la misericordia del Señor, en un camino de nuestro sendero, nuestro caminar, encontramos a Cristo Jesús. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. No podemos engañarnos. Venimos de una condición pecadora. Todos venimos de una condición pecadora. Ante la presencia del Señor, todos somos iguales. Todos somos pecadores. Todos corremos a la mano bondadosa, a la mano de misericordia, para que el Señor nos levante, para que el Señor nos limpie, para que el Señor nos vista con ropas blancas de justicia. Sigue diciendo: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá solo en sí mismo y no en otro motivo de gloriarse. ¿De qué nos podemos gloriar nosotros, hermanos? De lo único que nosotros nos podemos gloriar es de que en el camino de la perdición, Cristo nos rescató. Es lo único. No podemos gloriarnos, no podemos sacar pecho, no podemos hacer alarde de que si tenemos un carro, el hermano no lo tiene y somos más que él. De que si tenemos una casita, somos más que el hermano. De que si el hermano aquel pobrecito no tiene nada, nosotros somos más que él. No podemos alardear de eso, hermano. De que si el hermano está en mejor posición, voy a tratar por todos los medios de que no se le den cargo, de que no surja en la iglesia, porque se cree más que los demás. No, hermano, todo eso es vanidad, todo eso es vanidad.
Y aquí Gálatas nos dice, no debemos hacer alarde de nada de eso. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que venimos de una condición pecadora. Y nuestra vida debe estar centrada en todos esos comportamientos libres de ese mal hábito de compararnos con otras personas, de compararnos dentro de la iglesia con los demás hermanos. Porque ese es un comportamiento que va dañando, que va cimentando, que va deteriorando las bases de la iglesia. Y a la postre eso va generando división, va generando división, va generando contiendas al interior de la iglesia y de nuestra vida. Mire lo que dice Segunda de Corintios 13:5. Segunda de Corintios 13:5. Segunda de Corintios 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Eso es, hermano. Cada día nosotros debemos examinar nuestra vida. Cada día nosotros debemos examinar nuestro comportamiento, nuestra vida espiritual, cómo estamos nosotros. Pero no para compararnos con nuestro hermanito de la iglesia, ni compararnos con nuestro vecino. Nuestra comparación debe ser siempre frente a Cristo Jesús. Él es el modelo a cual nosotros debemos seguir. Él es el modelo, Él es el maestro, Él es el que nos capacita, Él es el que nos va formando. En la medida en que nosotros desarrollemos esa conducta de vernos frente al espejo de Cristo Jesús, indudablemente vamos a ver muchas imperfecciones en nuestra vida, pero también nos va a ayudar a nosotros a mejorar, a limpiarnos, a purificarnos, a perfeccionar nuestra conducta, nuestro comportamiento. Porque ese es el modelo. El modelo es Cristo Jesús en nuestra vida. Es el único. Es la palabra de Dios la que nos refleja a nosotros en qué punto, en qué estado de comportamiento espiritual estamos. Si todavía seguimos en la conducta de compararnos con las demás personas, con el otro hermanito de iglesia, o realmente estamos siguiendo el camino, el sendero de compararnos con Cristo Jesús, que es el modelo al cual nosotros debemos seguir. Fíjense lo que dice Hebreos 4:12. Hebreos, el libro de Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nos está haciendo un llamado de atención, hermano. Nos está haciendo un llamado de atención. Hay solo una persona a la cual nosotros debemos darle cuenta. Debemos dejar de lado toda esa conducta de compararnos y siempre buscar la palabra de Dios y colocarnos en qué grado estamos nosotros. Si estamos todavía
en el estado de las comparaciones con nuestros hermanos o estamos buscando el espejo de Cristo Jesús en nuestra vida? Porque Jesús es el Maestro, es el que nos puede, es la medida, es el rebosar de nuestra vida espiritual, el llegar a ser, a manifestar el comportamiento de Cristo Jesús aquí en nuestra tierra, en nuestro mundo. Cristo Jesús vino y fue un modelo. Cristo Jesús nunca se comparó con ninguno. Siempre dejó el ejemplo de la humildad, de la sencillez. Y eso es lo que nosotros hoy en día debemos manifestar. Porque a la postre cada uno de nosotros somos imperfectos y solo por la misericordia de Dios vamos a ser perfectos, solo. Pero eso es un proceso que no se da de la noche a la mañana, eso es un proceso que requiere su tiempo. Y en la medida en que cada día nosotros busquemos la presencia de Dios en nuestra vida, vamos a ir perfeccionando nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestra conducta, esa desagradable por demás de hacer comparaciones con las otras personas, con nuestro vecino, con nuestro amigo, con nuestro compañero de trabajo. Debemos permitir que Cristo Jesús a través de su palabra hable a nuestra vida y nos muestre cuáles son las falencias que tenemos, cuáles son los comportamientos que en nada engrandece la vida de Cristo en nuestra vida. Así que permitamos, hermano, que el Señor entre a nuestra vida y que saque de nosotros todas esas conductas que no nos llenan a nosotros, que antes, por el contrario, degradan nuestra vida al colocarnos nosotros a hacer comparaciones con los demás. Cristo Jesús es nuestro Maestro y es nuestro modelo a seguir. Buscarlo a Él es buscar la vida. Buscarlo a Él es sacar de nosotros el pecado. Buscarlo a Él es buscar la perfección, pero solo en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga, hermano. Agradecemos a nuestro hermanito José Villazón por este excelente tema.